el título de la ponencia del magíster Nelson Schack es el control gubernamental en tiempos de crisis. Yo tengo a la mano un resumen de su perfil. No quiero resumirlo más de lo que ya está y lo quiero dar a conocer en los siguientes términos. El magíster Nelson Schack es economista por la Universidad del Pacífico, magíster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile y especialista en gestión municipal por la Universidad ESAM. Es docente del programa de maestría en gestión pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, como lo dio cuenta el doctor Pacheco. Se desempeñó previamente como consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en más de una docena de países de la región. Fue director general de Presupuesto Público y también de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, así como director del Banco de la Nación. Dejo con ustedes al magíster Nelson Schack, Yalta, en su disertación sobre el control gubernamental en tiempos de crisis. 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, estimado Juan. Que sean mis primeras palabras de saludo y agradecimiento a esta oportunidad que nos brinda la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Efectivamente, vamos a tratar de conversar sobre los temas del control gubernamental en los tiempos del COVID. Permítanme compartir con ustedes una breve presentación. A ver, lo cierto es que durante este tiempo, ¿no? En el caso de Perú, desde el 6 de agosto, no, perdón, desde el 6 de marzo, ¿no? En que se confirmó el primer caso de coronavirus, ¿no? Ya han pasado casi más de 5 meses, ¿no? Y hemos estado todos absolutamente imbuidos y preocupados de cómo encontrar respuestas a las distintas dimensiones de esta crisis sanitaria que ha traído como correlación una crisis económica sin precedentes también. Sin embargo, el propósito del control gubernamental no es solo luchar contra la corrupción y la inconducta funcional, que de hecho hay abundante evidencia empírica, tanto nacional como internacional, que en tiempos de emergencia esta sube sustancialmente, ¿no? Pero para contextualizar de que tenemos aquí dos problemas, tanto el virus del corona como el virus más estructural de la corrupción, permítanme empezar graficando a cuánto asciende la corrupción en nuestro país, ¿no? Para que tengan una idea de algunos cálculos que hicimos el año pasado, sobre la información del año pasado, ¿no? Casi 15% del total del presupuesto que se ejecuta en nuestro país, que es más o menos alrededor del 3% del Producto Bruto Interno, más de, en este caso, alrededor de 23.300 millones de soles, se perdieron por problemas de inconducta funcional y de corrupción. Este es el resultado de una extrapolación de los resultados, a su vez, de los miles de informes de control que a nivel de control posterior genera el Sistema Nacional de Control durante los últimos años, ¿no? Y eso nos da una magnitud de cuánto perdemos en tiempos de normalidad. Sin embargo, esa pérdida puede ser aún, o es, y esa es una de las cosas en las que yo creo firmemente, es muchísimo mayor, porque en realidad la corrupción medida desde la pérdida del perjuicio económico no da cuenta en realidad de todos los efectos nocivos que tiene la corrupción sobre un país, sobre su modelo de crecimiento y sobre el nivel de bienestar de la población. De hecho, solamente desde una perspectiva más económica, lo que nosotros hemos analizado es qué ha pasado y hemos tratado de dimensionar con la corrupción que se da en el uso de bienes y fondos públicos, es decir, en lo que se maneja presupuesto. Pero hay otros problemas muy serios, porque hay una serie de corrupción en los procesos de regulación y en la gestión de los activos públicos, pero eso no toca ni un sol del presupuesto público. O sea, eso es una tarea pendiente de estimación. Pero además, en general, dado que la corrupción no, la coima, digámoslo así, disculpando la expresión coloquial, no proviene de la utilidad de la empresa, ¿no? En un contrato, por ejemplo, en una obra, sino que proviene de la sobrevaloración, tanto de la contratación de bienes, servicios y obras. Entonces, naturalmente,
en esa lógica, todo proceso corrupto es ineficiente. Y más bien lo que está ocasionando también severos daños en la capacidad del Estado en responder no solamente a esta crisis, sino también es el resultado de años, lustros de ineficiencia estatal. Entonces, la pérdida que tenemos todos los peruanos y la sociedad por los problemas de ineficiencia y corrupción es tremendamente grande, ¿no? Pero en una pandemia o en un dato o en una situación de emergencia, conceptualmente hablando, la situación se pone aún más compleja por varias razones que hacen que la situación de riesgo se crezca notablemente. En primer lugar, porque siempre nuestros marcos regulatorios son imperfectos, ¿no? Yo, por ejemplo, ustedes deben haber visto aquí en Perú cómo en tiempos de la pandemia se flexibilizan un montón de procesos de contratación y eso abre las puertas también para teóricamente hacer una compra ágil, pero por otro lado también para que hayan muchos problemas de inconducta funcional y de corrupción, ¿no? Pero además en nuestro país, no de ahora con la pandemia, pero se ha recrudecido sus efectos, tenemos precarios sistemas de control interno. Es decir, los problemas de la administración pública son muy graves, particularmente a nivel subnacional. Pero también en una situación de emergencia hay una serie de limitaciones al acceso ciudadano a la información, naturalmente por la pandemia, ¿no? Y por todas estas medidas de aislamiento y movilización social absolutamente necesarias en su momento para tratar de contener la expansión del virus. Pero claro, si todos estamos en nuestra casa y no somos un país que se ha transformado digitalmente y el Estado no lo es todavía, muchas instituciones tenemos muchas complejidades que resolver antes de decir que hemos migrado hacia un trabajo remoto o hacia un teletrabajo de verdad. Entonces, también los problemas de acceso ciudadano a la información y, por tanto, el control social y la transparencia se ven afectados, ¿no? Pero además, estos riesgos se canalizan porque hay una enorme flexibilización de procedimientos de contratación. Pero eso hace también que mucha gente no sepa cómo gestionar los recursos en la pandemia, ¿no? Hay una alta volatilidad de los mercados. O sea, es muy difícil, ¿no? A veces conseguir los insumos o los ítems que se necesitan comprar. Y claramente, por ejemplo, no es igual comprar una mascarilla KN95 el día de hoy a haberlo hecho hace 2 meses atrás o haberlo hecho de repente hasta la semana pasada, porque los mercados son muy volátiles. Y eso también hace que podamos que entren a operar una serie de, lo que yo llamo una serie de empresarios golondrinos, ¿no? En el cual muchas empresas se crean solo para la pandemia, sin ninguna experiencia previa adicional. Solamente son intermediarios que acaparan y suben los precios, ¿no? Porque también como tenemos marcos regulatorios imperfectos, no hemos previsto lo suficiente, por ejemplo, para poder contratar directamente con los grandes distribuidores y los grandes fabricantes. Todas las entidades públicas terminan contratando normalmente a intermediarios, ¿no? Y todo eso se revela, ¿no? Muchas veces con serios problemas de conflictos de interés en un escenario en el cual hay un influjo enorme de recursos que tienen que ser gastados rápidamente. En efecto, durante lo que va de esta pandemia, desde marzo hasta agosto, hasta el día de ayer o antes de ayer, el gobierno ha desplegado un plan de estímulo, tanto fiscal como monetario, para contener la expansión del coronavirus, fortalecer el sistema sanitario y además promover la reactivación económica sin precedentes en nuestra historia republicana. En estos meses, que ya van casi un poco más de 5, se han emitido casi 94, es decir, casi 100 decretos entre supremos, de urgencia, legislativos, que han permitido asignar recursos por más de 93.000 millones de soles, solamente para el tema de COVID y sus colaterales. Solo para que tengan una idea de magnitud, el año pasado, todo el año pasado, el Perú, que según nuestras estimaciones perdió alrededor de 23.000 millones por los problemas que hemos conversado, la ejecución del año pasado fue de
161.000 millones, o sea, todo lo que ejecutaron las entidades de los gobiernos nacional, regional y local, ¿no? Todos los ministerios, todos los poderes públicos, los organismos constitucionalmente autónomos, los 25 gobiernos regionales, los 1.678 distritos, las 196 provincias, todos gastamos 161.000 millones. Y ahora para el tema de COVID y sus colaterales hay 93.000. Felizmente el Perú durante muchos años ha tenido una política fiscal absolutamente prudente y responsable y tenemos esos recursos para poderlos inyectar ahora, ¿no? Sin embargo, es un influjo de recursos enorme, con lo cual el reto de controlar eso es también enorme, ¿no? Gigantesco. Ahora bien, hay que ser conscientes también de que buena parte de esos recursos, casi 3/4 partes, no se canalizan a través del proceso presupuestario, sino que se canalizan a través de, por ejemplo, el sistema financiero nacional. Acuérdense en el caso de nuestro país, ¿no? El tema del programa de Reactiva, por ejemplo. Reactiva Perú, como 60.000 millones de soles, se canalizó a través del sistema financiero nacional, ¿no? Y eso no entra al presupuesto. Pero lo cierto es que a pesar que Perú fue uno de los primeros países en reaccionar y tomar una serie de medidas de contención del virus, acuérdense que la primera cuarentena se decretó por 15 días el mismo domingo 15, ¿no? De marzo. Lo cierto es que a la fecha tenemos más de 25.000 fallecidos y más de 500.000 contagiados. Sin embargo, cuando uno contrasta esta información con la fuente del Sistema Nacional de Defunciones, uno aprecia que en el periodo de enero a julio de los últimos años habían fallecido en nuestro país alrededor de 64, 65, bueno, 66, ya pues será 70.000 personas. Pero a la fecha, de enero a julio del 2020, han fallecido casi 120.000. Con lo cual es por todos ya conocido de que esta cifra de 25.000 está bastante subestimada. No porque no necesariamente han fallecido de COVID, sino que evidentemente ha habido por las cuarentenas y por todas las precariedades efectos directos e indirectos del COVID sobre los fallecidos, ¿no? Y a nivel internacional, ¿no? Estamos en el 9º país con la mayor cantidad de muertes reportadas oficialmente. Y si hacemos, como muchos de ustedes ya saben, que ha salido en los medios durante los últimos días, hacemos la contrastación con el número de fallecidos por cada millón de habitantes, estamos en uno de los primeros lugares del planeta. Bueno, frente a todo esto, ¿qué es lo que se ha hecho desde el control gubernamental? Ustedes pueden apreciar ahí. Se estableció una estrategia de control con 4 grandes objetivos principales, y cada uno desagregados de manera específica. Esto ha sido ya en por sí una innovación, porque ahí ustedes no verán que por ningún lado dice lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Y es que yo creo que el Sistema Nacional de Control, su foco de atención, el medio a través del cual cumple con sus objetivos, es luchar contra la corrupción y la inconducta funcional. Pero en este caso el propósito es coadyuvar a que las políticas públicas funcionen. Es por eso de que en ese sentido se estructuró todo un plan de trabajo, se movilizaron a más de 1.600 auditores a nivel nacional y luego de estos casi ya más de 4 meses de operación, apostamos a un nuevo modelo de control. Es un modelo de control no posterior, que es lo que normalmente sucede en muchos de los países del mundo con las contralorías. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas español hace esencialmente control posterior, los países desarrollados hacen esencialmente control posterior. La Contraloría también normalmente ha hecho control posterior con las famosas auditorías. Sin embargo, ahora la apuesta fue, en el marco de este proceso de reforma del Sistema Nacional de Control que empezó el anteaño pasado con la Ley 3742, fue decir, no, en la pandemia tenemos que controlar de manera concurrente, advirtiendo las situaciones adversas y los problemas que se suscitan en la gestión pública y acompañando a los gestores. Y es por eso que el modelo de control concurrente y el reconocimiento de la necesaria participación de los ciudadanos que nos ayuden a controlar, porque es inmanejable poder tratar de controlar todo lo que se está haciendo solamente con funcionarios públicos. O sea,
Funcionarios públicos que tratan de controlar a otros funcionarios públicos tienen severos problemas, no solamente en el diseño, sino sobre todo en la cobertura, ¿no? En la Contraloría General de la República deben haber ahora, hoy por hoy, alrededor de casi 5.000 personas trabajando, ¿no? Pero la cantidad de funcionarios públicos que están realizando transacciones a nivel nacional pueden llegar a 200.000, ¿no? Pero además, nuestras capacidades son muy limitadas también. Es por eso de que apelamos al tema de los monitores ciudadanos y a propósito de la pandemia se lograron inscribir y acreditar y capacitar más de casi 8.000 monitores ciudadanos, ciudadanos que están trabajando con nosotros, ayudándonos en un ejercicio remoto, por ejemplo, para ver el tema de las famosas canastas básicas alimentarias y quiénes son los que han recibido cuando no deberían haber recibido. De hecho, durante este periodo, la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control en su conjunto ha emitido ya casi 9.000 informes de control a nivel nacional en distintos temas, ¿no? Ahí están las distintas, la distribución, tanto a nivel de sectores como a nivel de gobiernos regionales, y rápidamente ustedes recordarán, pues, por los medios de comunicación, todos los resultados de los informes en el tema de las canastas, en el tema de las contrataciones de mascarillas, de alcohol, de gel, de ventiladores, en el tema de las clínicas y las pruebas moleculares, en el tema de las comisarías, en el tema de penales, en el tema de las tablets, y así, una innumerable cantidad de informes y servicios de control que han permitido alertar oportunamente y muchos de ellos se han corregido. Así que ahora, a partir de este segundo semestre, ya nuestro foco de atención no está solo en el control simultáneo, sino más bien en el control posterior. Porque algo que hemos aprendido de manera más fehaciente durante esta pandemia, y con esto voy acabando mi presentación, Juan, es que, en primer lugar, es fundamental entender que el ejercicio del control gubernamental tiene que articularse con los otros tipos de control para que realmente sea efectivo, ¿no? Hemos hecho muchas coordinaciones, por ejemplo, con el Ministerio Público. Nosotros sacábamos un informe y el Ministerio Público lo tomaba como una alerta y muchas veces intervenía, ¿no? Pero además, el control social, esa rendición de cuentas vertical ha probado ser fundamental. La participación ciudadana, que no se puede hacer sin tener acceso a la información y un adecuado nivel de transparencia, resulta el principal y mejor aliado del control gubernamental. Pero además, hemos aprendido, y ahí seguramente Oscar nos va a ilustrar sobre el tema digital, hemos aprendido de que el control gubernamental tampoco puede hacerse de manera tradicional. Necesitamos migrar rápidamente al Big Data, Analytics, Machine Learning y todas esas nuevas formas de poder procesar información. De hecho, no hubiéramos podido hacer el trabajo, por ejemplo, de las canastas con 1.678 municipios comprando distritales y 196 provinciales, si es que no hubiéramos hecho a Big Data e interoperabilidad con las bases de datos para poder determinar que más de 3.600 funcionarios públicos que ganaban incluso más de 5.000 y hasta más de 10.000 soles habían recibido sus canastas, ¿no? Pero además, el control social ha resultado fundamental. La promoción de los monitores ciudadanos y también ahora, que es algo que quería compartir con ustedes, vamos a empezar a trabajar en la evaluación del programa Aprendo en Casa con los auditores juveniles, ¿no? Tenemos dos programas, uno es monitores ciudadanos y el otro es auditores juveniles. Creemos que también es una lección aprendida muy importante. Y finalmente, dos cosas ya más del control. Está claro para nosotros hoy más que nunca la necesidad de expandir el modelo de control concurrente a nivel nacional fuera de la pandemia, es decir, en general a las acciones públicas, bienes, servicios y obras importantes, porque este acompañamiento ha demostrado generar mucho mayor valor público que el control posterior, cuyas sanciones muchas veces no llegan por las precariedades de los sistemas sancionadores. Y finalmente, está claro también para nosotros aprendiendo de esta pandemia, y es un clamor casi popular, que todas estas irregularidades que se han advertido y transparentado sean sancionadas.
Y ahí la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República, que se retiró con una sentencia del tribunal el año 2019 en abril, debería ser devuelta lo más pronto posible, y ya se han hecho las coordinaciones y las presentaciones del proyecto de ley al Congreso de la República. Sin sanción no hay posibilidad de luchar contra la corrupción y la inconducta funcional. Sin embargo, solo la sanción resulta también insuficiente. Muchas gracias. Ingresamos a la ponencia de Óscar Fuente, desde el otro lado del Atlántico, como decía al comienzo, con la disertación sobre la transformación digital y la educación superior. Óscar Fuente es actualmente director de IEBS Business School, que ha sido reconocida como negocios de la nueva generación más innovadora, apareciendo en el ranking de escuelas de negocios del CSIC como la primera exclusivamente online y la 9ª mejor escuela de negocios de España. Es inversor y business angel de startups como Globo. Fundó el portal Liber Studios y la Factory de desarrollo de EduTech en Montevideo. Trabajó en importantes universidades y escuelas online como La Salle, UB, OBS y ISIAD. Formó parte del equipo fundador de la primera escuela de negocios online en castellano del mundo, un proyecto incubado por Planeta y la Universidad de Barcelona y que hoy en día se ha convertido en IL3. Dejo con ustedes a Óscar Fuente y su disertación. Adelante, Óscar. Gracias, Juan, por tu presentación y por permitirme hoy estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo creo que comentaba Nelson, ¿no?, que hemos vivido unos momentos donde la colaboración global ha sido exponencial, ¿no? Igual que el mundo es exponencial, creo que una de las virtudes de esta pandemia ha sido que ha unido a todos los científicos, a la sociedad civil, investigadores, en grupos de trabajo gracias a la red, y eso nos está permitiendo avanzar a una velocidad jamás antes soñada y de una manera tan sencilla como grupos de WhatsApp. Es decir, a veces no hace falta tanta complejidad ni tanta Big Data, ¿no? Al final, Internet nos permite interconectarnos en red para compartir la inteligencia y acelerar el desarrollo. Crisis originalmente su raíz etimológica viene de crisálida, ¿no? Y crisálida quiere decir cambio y transformación. Y todas las crisis han supuesto en la historia de la humanidad grandes cambios y grandes transformaciones. Y siempre han sido momentos de oportunidades para aquellos que han sabido aprovecharlas. Existen grandes oportunidades, también existen los oportunistas. Creo que lo decía Nelson, en la pandemia de principios de siglo, la gripe española, ¿no? Se hablaba, en las crónicas de la época se hablaba de el negocio de la muerte, ¿no? Y a veces, tristemente, pues surgen todas estas personas, ¿no?, que también se aprovechan de estas circunstancias y hacen negocio de la desgracia de los demás, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Y yo creo que esta pandemia va a traer grandes cambios y existen grandes oportunidades para que entre todos construyamos un futuro mejor. Y si hay algo seguro es que la educación es uno de esos pilares, ¿no? Yo pienso que la educación es un pilar fundamental sobre el que tenemos que apoyar todo ese cambio que tiene que suceder en el mundo. Bueno, ya me habéis presentado, pero en mis propias palabras, soy un emprendedor en serie, he creado muchas empresas, ya ni lo recuerdo, apasionado de cambiar el mundo con la educación y me presento a mí mismo como un maker, un hacker, y cuando hay que saltarse las reglas por un bien común, lo hago. Como hacker ético, ¿no?, de alguna manera que somos, ¿no? Un poquito la estructura de la presentación. Bueno, quiero presentar un poquito quiénes somos, qué está pasando en este momento, escenarios de recuperación, tendencias tecnológicas y oportunidades en la educación, y que nos vamos a ir abocados hacia un mundo digital. IEBS llevamos 10 años ya formando líderes, además líderes que están preparados para afrontar los retos y el cambio. Hoy en día vemos como el cambio nos ha abrumado a todos, nos ha golpeado, y las personas que estaban preparadas para gestionar este cambio, pues nos hemos sabido manejar mucho mejor en estas circunstancias. Pero es que
en el futuro vamos a tener que seguir pensando en que esto puede seguir siendo así. Es decir, el cambio va a ser el paradigma del futuro de la humanidad. Nuestro propósito es cambiar el mundo con la educación y dentro de lo que es el modelo educativo, el alumno siempre es lo primero. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Algo que ya venía sucediendo, pero que se ha agudizado con estos últimos meses, ¿no? El mundo ha hecho boom, nos hemos puesto todos patas arriba, hemos tenido que trabajar desde casa, hemos tenido que aprender a gestionar nuestros negocios desde el remoto, hemos tenido que aprender el home working, el teletrabajo, ¿no? Y esto ha puesto contra las cuerdas tanto a empresas, a profesionales, a instituciones. Las propias instituciones educativas, ¿no? Se han visto en una situación de altísimo estrés, ¿no? Y se ha visto realmente en dónde estábamos. Este sería, por ejemplo, el aula, ¿no? De hace, pues principios del siglo pasado, incluso finales del siglo XVIII, ¿no? Unos alumnos, un profesor, una pizarra. Y este es el aula que predomina hoy en día, no hay mucha diferencia, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría si un profesor del siglo XIX llegase hoy en día a impartir una clase de matemáticas, lengua, ciencia, ¿no? En el siglo XXI? Pues básicamente podría haber alguna cosa que no le fuese familiar, algún dispositivo de impresión de imagen, pero en general no tendría ningún problema en impartir su clase. Y sin embargo, ¿qué pasaría si un cirujano de esa misma época viajase hoy en día a nuestra época actual? Ahí dejo la pregunta, ¿no? Sir Ken Robinson, el padre de la revolución educativa, afirma, y yo también afirmo, que el alumno vive una realidad distinta a la que se encuentra en el aula. Son personas que viven en un mundo digital, un mundo tecnológico, que han nacido con un teléfono móvil en las manos, que tienen acceso a los contenidos y a los recursos digitales y saben cómo manejarlos y, sin embargo, cada vez que tienen que ir a un aula, tienen que realizar un viaje al pasado. Les obligamos a volver 100 años atrás. Por otro lado, también hemos descubierto que la revolución industrial, que trataba de estandarizar todo, se centraba en un tipo de inteligencia, ¿no? Y, sin embargo, hoy en día hemos descubierto que no solamente las personas que son hábiles en ese tipo de inteligencia más matemática, ¿no? Más lógica, más científica, son las que luego tienen éxito en el trabajo. De hecho, con muchas universidades muchas veces me dicen o comentamos, pues precisamente no son los alumnos más brillantes los que luego triunfan en el mundo de los negocios, de la empresa, ¿no? Y un poquito para reflejar lo que es el sistema educativo actual, ¿no? Un sistema educativo que determina si estamos capacitados o no porque aprobemos o no un examen, pues donde, digamos, para hacer una selección ecuánime de todo este tipo de personas, vamos a hacer todos el mismo ejercicio. Por favor, trepen al árbol y, por supuesto, pues un pobre pez pensará que es un estúpido, ¿no? Porque será incapaz de trepar a un árbol, mientras tiene otra serie de habilidades, ¿no? Hay muchas y múltiples inteligencias, y no solamente la inteligencia más matemática es la que es fundamental para sobrevivir hoy en día. Y, por otro lado, tampoco un examen va a ser capaz de certificar que hemos adquirido la competencia o la habilidad necesaria para desempeñar una profesión o una actividad, ¿no? Y yo siempre me gusta poner el ejemplo de la bicicleta, ¿no? Podemos coger al mejor ciclista del mundo, podemos decirle que elabore los mejores manuales, los mejores vídeos para aprender a montar en bicicleta, podemos memorizar todo lo que hemos visto, podemos obtener un 100 de 100 en todos los tests que nos van a hacer para saber si hemos asimilado esos conceptos e ideas, pero cuando nos subiremos a la bicicleta, ¿qué pasará? Seguro que nos caeremos. Entonces, bueno, el problema es que la mayoría de los sectores se habían transformado, ¿no? Mientras la educación seguía anclada, un sector muy conservador, seguía anclada en lo mismo que hacíamos hace 100 años, ¿no? El modelo estandarizado de la revolución industrial pues, ha quedado en evidencia, ¿no? Ya no solamente necesitamos aprender todo aquello que necesitaremos en nuestra vida, sino que es más importante ser capaces de aprender a aprender lo que necesitaremos en el futuro, ¿no? Porque el aprendizaje, la educación continua, ¿no? El long life learning famoso, pues es lo que hoy en día va a predominar, ¿no? Y por tanto, las instituciones educativas tenemos que cambiar, no solamente nos tenemos que centrar en los hard skills, sino que también las habilidades blandas van a ser fundamentales. De hecho, ahora lo veremos adelante en la presentación, para mí se convierten en cruciales, es decir,
la capacidad de desarrollar esas habilidades blandas que vamos a tener las instituciones educativas va a hacer que esas personas sean capaces de sobrevivir a un entorno tan hostil como el que estamos viviendo o no. Y por tanto, las empresas van a buscar personas que tengan grandes dosis de habilidades blandas, mucho más que hard skills, ¿no? Y el sistema educativo, pues, yo creo que ha quedado en evidencia en esta pandemia, ¿no? Por otro lado, nos preguntamos, o me gustaría que nos preguntemos, ¿qué es aprender?, ¿no? Para mí, incluso yo creo que para la mayoría, ¿no?, el aprendizaje es un proceso que sucede cuando acumulamos experiencia a partir de la práctica que luego reutilizamos en el futuro. Es decir, una vez que adquirimos experiencia, cuando nos encontramos en una situación similar, ya sabemos repetirlo porque lo hemos practicado, ¿no? Y por tanto, práctica es un elemento fundamental en lo que para mí es aprender, ¿vale? Y no lo digo yo porque ya se dijo antes de Cristo, ¿no? Confucio decía, me lo contaron, lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Para mí esta frase refleja el proceso perfecto de lo que tiene que suponer el aprendizaje. El alumno está cansado de que ir a clase a que le cuenten unas historias, lo que quiere es ver cómo se hace y saber con qué se hace y, a ser posible, poder practicarlo para poder entrenar todas esas situaciones de cara al futuro. La pandemia aceleró el cambio, la transformación digital, entre 6 y 10 años. Yo me permito vaticinar 10. Las últimas afirmaciones más rigurosas que pude recoger hablaban de entre 6 y 8, pero creo que como todavía estamos en pleno proceso de pandemia, pues todavía queda tiempo para seguir acelerando la transformación. Estamos hablando con muchas instituciones y organizaciones y la mayoría de ellas no están hablando de parchear el sistema, sino de refundarse desde cero para afrontar el futuro, porque se han dado cuenta de que no estaban verdaderamente preparados, que habían hecho algunos deberes, pero no habían querido hacer todos los deberes y eso nos ha puesto en evidencia y, como digo, el estrés al que nos hemos visto sometidos ha puesto en evidencia a grandes corporaciones que realmente no eran capaces de teletrabajar. Es decir, que tenían empresas tecnológicas donde los empleados no eran capaces durante un tiempo de conectarse, es decir, que no habían puesto en práctica todo el proceso de digitalización, ¿no? Estamos viviendo cambios en las personas, en la sociedad civil, en la educación, en la cultura, en la política. La política también, como hemos comentado, creo que ha evidenciado que no está preparada para el mundo en el que vivimos. Sigue siendo un modelo de gobernanza probablemente pensado para el siglo pasado, pero ha demostrado que son sistemas de toma de decisiones lentos y que no son capaces de responder a la velocidad a la que las circunstancias que han ido sucediendo necesitaban, ¿no? Nuestros gobiernos se movían lentos. Han empezado a moverse un poco más rápido, pero aún así siguen desconociendo todas estas nuevas formas de trabajo y de gestión, ¿no? Y la economía, pues emerge una nueva economía colaborativa, creativa, prosumidores y economías de plataforma. Una de las grandes que hemos visto en Europa, ¿no?, es el reconocimiento por parte de Angela Merkel, una de las grandes potencias mundiales, de que el sistema educativo alemán no estaba preparado y había que reformularlo profundamente, ¿no? Se encontraron con un sistema educativo que en la pandemia pues tuvo problemas, ni tenían los profesionales preparados, ni tenían los sistemas preparados. En España también pasó, Si es que es verdad que la creatividad de algunos de los profesores fue capaz de suplir algunas de las carencias y algunas organizaciones civiles también, en la que yo colaboré, pues fuimos capaces de ayudar a que tanto profesores como padres, como estudiantes tuvieran acceso a las herramientas, al conocimiento, incluso a los dispositivos, ¿no? Trabajando para que todo el mundo pudiera tener un dispositivo, porque el alfabetismo del futuro será el alfabetismo digital y la incapacidad de tener acceso a las redes de información, ¿no? Los jóvenes más talentosos hoy en día buscan más. Se han dado cuenta, yo he hablado con algunos estudiantes y lo que me han dicho es no quiero volver a la universidad de presencia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que muchas de las cosas que sucedían en la clase pues podían suceder perfectamente a través de un Zoom y no había ningún problema y se ahorraba horas de desplazamiento que podía dedicar a otras cosas más productivas o a sus propios hobbies y por tanto pues encontrarse una persona mucho más saludable, mucho más sana mentalmente, que se desarrolla mucho mejor, ¿no? La formación en las virtuales se han dado cuenta que les aporta mucho valor y que les evita largos desplazamientos. Les ha enseñado a trabajar en red, a comunicarse en red de una manera mucho más profusa, ¿no? Y han aprendido a trabajar en remoto.
El tiempo que ganan, como digo, lo dedican a otras actividades de valor, como la práctica o la investigación, y yo creo que el alumno nos va a exigir ubicuidad. ¿Qué quiere decir ubicuidad? Learning everywhere, es decir, yo decidiré, yo sé lo que quiero aprender y decidiré cómo, cuándo y dónde lo quiero aprender. Y la institución educativa le tiene que proveer de una solución 360 o lo que en el mundo digital venimos diciendo omnicanal, ¿no? Omnicanalidad en el aprendizaje y en la educación. Y, por supuesto, que la presencialidad creo que tiene que ser imprescindible porque aporta socialización, aporta network, aporta red de compañeros y desarrollo también de habilidades blandas que no digo que no se puedan desarrollar a través del mundo digital, y es verdad que esas habilidades blandas tienden a ser digitales, pero para un desarrollo correcto, cognitivo de aprendizaje es fundamental que exista también etapas de presencia, ¿no? Por lo tanto, el alumno al final va a decidir cómo, cuándo y dónde quiere aprender. Y todo esto lo va a posibilitar la plataforma tecnológica, que ya no tiene que ser una plataforma tecnológica de aprendizaje, sino que tiene que pivotar hacia una plataforma de experiencia de aprendizaje. El mundo ha cambiado y en la nueva normalidad que estamos viviendo ya nada es como antes. Yo creo que las costumbres, los hábitos, lo que ha sucedido ha hecho que, que se abra la mente de la gente y vea y descubra cosas que de otra manera, como decía, pues hubiéramos tardado entre 5 y 10 años para que hubieran sucedido, ¿no? El e-commerce, el comercio electrónico se disparó, el uso de herramientas como Zoom, como sabéis todos ustedes, pues se disparó. El e-learning, pues se ha disparado, el microlearning, el consumo de contenido en vídeo, pues ha multiplicado exponencialmente durante la pandemia, ¿no? La digitalización se ha acelerado, el teletrabajo y la teleformación han llegado para quedarse. De hecho, nosotros como organización decidimos a mitad de la pandemia ya no solo que el teletrabajo era una buena forma de gestión de la empresa, sino que había mejorado y por tanto nos hemos convertido en una empresa 100% en remoto. Es un proceso que va a llevar 6 meses y vamos a convertirnos en una empresa 100% en remoto donde vamos a crear working hubs, es decir, vamos a llevar el centro de trabajo a donde está el empleado y no el empleado va a tener que trasladarse al centro de trabajo. Es decir, no solamente vamos a buscar que la gente trabaje en casa, no todo el mundo tiene las condiciones adecuadas para trabajar en casa, sino que vamos a llevar centros de trabajo cerca de los empleados, ¿no? Y eso además va a ser una tendencia global, es decir, se están creando working hubs y la descentralización del trabajo va a ser una de las grandes tendencias post-pandemia, ¿no? Según varias fuentes, he elegido esta, ¿no? Pues la pandemia ha disparado toda la revolución digital, ¿no? Porque ha dado pruebas de que nos ha ayudado a sobrellevar toda esta situación y va a ser fundamental en todo lo que hablemos en términos de digital, va a ser fundamental para que la recuperación se acelere. Yo soy uno de los grandes convencidos, un optimista digital, y pienso que es verdad que hay sectores tradicionales como el turismo, por ejemplo, en España, ¿no? Y otro tipo de sectores como el retail o la restauración y el HoReCa, ¿no? Que han sufrido muchísimo, ¿no? Y en España especialmente, además, hemos sufrido muchísimo y estamos sufriendo muchísimo. Pero creo que lo digital es un debe que todo el mundo que estamos en el sector digital, o yo por lo menos así lo veo, tenemos que tener la responsabilidad de acelerar la recuperación. En nuestro caso, pues yo creo que cada semana estamos contratando personas porque es verdad que, como bien habéis dicho, pues no es que nos hayamos visto beneficiados, pero por lo menos no nos hemos visto perjudicados. Eso ya es algo muy importante, ¿no? Aquí dejo algunos datos, ¿no? Del incremento de algunas de consumo de lo digital durante esta pandemia y hay cosas muy curiosas, ¿no? Como personas mayores pues empezando a usar el WhatsApp, el Zoom y creo que eso también se han dado cuenta de que comprar online pues no pasa nada, ¿no? Y que hay sitios seguros donde pueden comprar, ¿no? El gran reto de la digitalización, como decía, yo creo que hace unos años hubo una gran crisis de materia prima. En el pasado, cuando había una gran crisis de materia prima, suponía una crisis y yo creo que las predicciones de que iba a venir una segunda crisis después de la gran crisis, pues no sucedieron, porque yo creo que el mundo ya no es brick and mortar, ¿no? El mundo ya no es ladrillo y materia prima, sino que hay un mundo construido sobre bytes y no bits, ¿no? Y yo creo que es la gran palanca de la recuperación está en los bytes y no va a estar tanto en los bits, ¿no? Nuestro reto, crear un mundo mejor. Y la transformación siempre empieza en las personas. Por eso es la responsabilidad de todos nosotros invertir en educación de calidad, porque va a ser la mejor inversión para nuestro futuro.
Vamos a vivir en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto es algo que nos hemos dado cuenta de la debilidad de la raza humana, la debilidad de todas aquellas organizaciones, instituciones, mecanismos de gobierno, ¿no? Pero no es algo que debemos ser conscientes de que, y yo creo que muchos ya pensamos que no es algo que va a ser temporal, sino que ya nos damos cuenta de que es algo que va a ser continuo en el tiempo, ¿no? Y por tanto hay que prepararse para sobrevivir en un mundo donde vamos a vivir en entornos VUCA, ¿no? Vivimos tiempos líquidos, es decir, el mundo cambia y cambia cada vez más rápido. La velocidad del cambio ya no es lineal, no es 1, 2, 3, 4, sino es 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿No? Yo esta frase acostumbraba a decirla en muchas de las conferencias que daba y ahora me parece que realmente tiene mucha mayor importancia, ¿no? Yo siempre les decía que si pensabas que las cosas iban a ir rápido, la mala noticia es que todavía iba a ir mal y que hoy estabas a tiempo, pero mañana podía ser tarde para incorporarte al tren de la digitalización. Muchos ya se han quedado, para muchos ya fue tarde y lamentablemente no hicieron lo que tenían que haber hecho para poder haber sobrevivido en un entorno como el que hemos vivido, ¿no? Grandes cambios que estamos viviendo, la automatización, la inteligencia artificial y la robótica 4.0. Esto va a cambiar el futuro, va a cambiar el futuro de la humanidad, va a cambiar el papel de las instituciones educativas, porque el trabajo del futuro es completamente distinto a lo que hoy en día entendemos como trabajo, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial en la robótica va a hacer que robots sean inteligentes. De hecho, ya existen los robots inteligentes. Y si tu trabajo lo puede hacer una máquina, empieza a preocuparte, porque lo va a hacer mejor que tú. También es verdad, dentro del mundo, a mí un día había una frase, ¿no?, del mundo de la física y la hice mía y la apropié y la transformé, ¿no? En el trabajo ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿vale? Y yo creo que ya lo hemos vivido en otras épocas de la industria, de la robotización en la industria, se hablaba de el trabajo, el futuro del empleo, el gran desempleo, y sin embargo se sustituye, ¿no? Yo creo que la tecnología lo que hace es vivimos en un mundo competitivo global y las empresas competimos en paridad. Estamos comoditizadas e indiferenciadas. Por lo tanto, cualquier ventaja competitiva que consigues, al final, si consigues ventajas competitivas de coste, al final lo vas a aplicar en ofrecer mayor valor añadido a tu cliente para diferenciarte, pero no vas a poder aumentar el precio. La presión competitiva global hace que yo creo que cada vez ofreceremos servicios de más calidad y tendremos que crear otro tipo de empleos. Yo siempre digo, nosotros en nuestra organización, es una organización que está semi-automatizada, un grado de automatización del 80%, y lo que hacemos es, si yo puedo automatizar el proceso de aprendizaje y identificarlo, lo que voy a poner es más tutores, más mentores, más coach, para ayudar al alumno de una forma mucho más individualizada. Es decir, está en un servicio más personalizado, humano, individualizado. Es decir, al final estamos cambiando, estamos ganando mejoras en la estructura de costes, pero estamos cambiando estos costes de un lugar y estamos creando empleos diferentes, ¿no? Lo que antes hacía una persona, ahora lo hace una máquina, pero creamos un nuevo puesto de trabajo para sustituir este trabajo, ¿no? Según una encuesta que realizamos entre más de 1000 alumnos, alumnos de una escuela digital, que no de una escuela offline, el 71 reconoce que su puesto se transformará completamente en los próximos años. Y el 94 es consciente que se tiene que capacitar en el corto plazo para adecuar su perfil a los tiempos que van a venir. Imaginaros hoy en día lo que ha pasado, ¿no? Y cómo se agudiza todo esto. ¿Por qué ahora es un buen momento para invertir en formación? Pues yo creo que, como siempre hablamos de inversiones en oro o bienes raíces, pues hoy en día no hay ninguna duda que invertir en educación es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Y yo no sé si la equipararía al oro o a bienes raíces o diría que incluso es mucho mejor. Y por dos razones. Una, porque el futuro es en términos digitales y por tanto aquellos que no hayan hecho los deberes es el momento de hacerlo y es una manera de asegurar tu puesto de trabajo. Es decir, la competencia va a ser mayor y por tanto nos debemos capacitar mejor y nos debemos adaptar también a las nuevas circunstancias y las empresas lo van a ver de buen grado y lo mismo ocurrirá si estamos en una búsqueda activa de empleo, ¿no? Es decir, si las empresas ven que sois perfiles, que estáis tomando decisiones de invertir en vuestro desarrollo personal y profesional, pues eso os va a poner en un escaparate de primer nivel, ¿no? Versus todos aquellos que no lo hagan, porque será un indicativo de que
no están preocupándose adecuadamente por su futuro. Características del nuevo trabajador y por tanto también del nuevo estudiante, ¿no? Nosotros en IEBS lo llamamos las 4 Cs del trabajador del futuro y hablamos de creatividad, colaboración, capacidad para resolver problemas y pensamiento crítico. Habilidades blandas que, como decía, se convierten en imprescindibles para poder sobrevivir en este entorno y que tenemos que desarrollar en el propio modelo de aprendizaje. Las profesiones del futuro no las conocemos, ¿no? Pero las profesiones del presente sí las conocemos, ¿no? El top 10 de profesiones más demandadas, algunas digitales, según LinkedIn, la Fundación Telefónica, aquí veis alguna que no son solo digitales. Estaríamos hablando, número 1, científico de datos, número 2, Agile Coach, sería el agente de transformación y cambio de la organización a través de los sistemas de trabajo digital, programador web, Project and Product Manager, ciberseguridad, Digital Marketing, Product Owner, analista de datos, gerente de ventas y YouTuber o influencer. Fijaros que aparecen profesiones de autoempleo, ¿no? Es decir, los estudiantes ahora, cuando ven su futuro, ya no quieren trabajar para nadie, sino quieren crearse su propio futuro y construir su propio trabajo, ¿no? Y YouTuber o influencer pues son profesiones que han venido para crearse. A nosotros nos suenan extrañas porque nos vienen lejanas, pero sin embargo, hay muchos, tú le preguntas a un joven y dirá, oye, pues yo quiero ser youtuber de eSports, o yo quiero ser youtuber de fashion, moda, o de gastronomía. Perú precisamente, además, tiene una enorme cultura y riqueza gastronómica, ¿no? O quiero ser influencer, ¿no? Y estas profesiones pues están apareciendo y seguro que conocéis gente en todos los países que están aprovechando también estas oportunidades, ¿no? A la vanguardia de la innovación. Un poco, aquí vemos las temáticas en las que estamos desarrollando hoy en día actividades formativas, ¿no? Transformación y gestión digital, blockchain, fintech, ciberseguridad, marketing digital, gobierno digital, recursos humanos digital, digital project managers, product owners, product managers, neurocientíficos, comunicación digital, business analytics, big data, inbound marketing, advanced sales, todo, UX design, growth hacking, agile, e-commerce, gamificación, eSports, youtubers, data science, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo digital, ¿no? Y siempre nos contrastamos con lo que son el top 10 de las profesiones digitales para dar respuesta a lo que las empresas están demandando. El conocimiento cambia ahora a velocidad exponencial. Y como decía, esta es la ley de Moore. La ley de Moore predice que cada 2 años duplicará la velocidad de procesamiento los microprocesadores de los ordenadores. Esto significa que lo que decíamos antes de la velocidad exponencial, cada 2 años se duplica. Es decir, que vamos cada vez más rápido. Y por tanto, resolver problemas como encontrar una vacuna, pues dentro de 2 años hubiera tardado la mitad que ahora, ¿vale? Porque los procesadores están haciendo cálculos, al final es un limitante a la hora de hacer cálculos y cada 2 años se duplica la velocidad de cálculo de los procesadores informáticos, con lo cual cada vez es más rápido resolver los grandes problemas de la humanidad, ¿no? ¿Esto cómo va a afectar a las universidades? Pues que tenemos que ser conscientes de que los sistemas de gobierno de las universidades actuales no están preparados para lo que viene y que hay que hacer una profunda reflexión sobre el papel que va a tener la universidad del futuro y qué es lo que tiene que ofrecer a la sociedad, ¿no? Y por tanto, incluso hablábamos con una de las, yo creo que la considerada mejor universidad de México, y nos decían que estaban reformulando, ya no era una transformación de la universidad, sino era crear de nuevo la universidad desde cero, ¿no? Porque se habían dado cuenta de que sus sistemas y soluciones estaban obsoletas, es decir, que podían sobrevivir 3, 4, 5 años más, pero que el futuro es de otra manera. La datificación también es uno de las grandes tendencias del futuro. Nos viene el 5G y data va a ser todo y va a estar en todas partes. ¿Por qué? Porque los wearables, el IoT, el Internet de las cosas hará que todo lleve un microchip 5G y todo esté generando datos. Esos datos se enviarán a máquinas que cada vez van a ir más rápido, harán cálculos y harán predicciones. Y harán predicciones y darán soluciones a problemas que a lo mejor ni siquiera éramos conscientes, ¿no? Porque esa es la capacidad que tiene la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial nunca te va a responder el por qué, pero sí te va a decir el qué, dónde está el problema y cómo y por dónde hay que ir para resolverlo, ¿vale? Y eso, al aumentar el dato en todas las organizaciones, el dato es el futuro. El dato es el futuro porque resuelve todos los problemas, ¿no? Todo lo tenemos que datificar. Hay que incrementar la cultura del dato en la educación, es decir, hay que
Por eso la plataforma tecnológica se convierte en fundamental, porque la plataforma tecnológica está datificada y esos datos están ahí y tenéis datos enormes de lo que están haciendo vuestros alumnos. No pasa nada si todavía no estáis procesando los datos, pero están ahí y se pueden procesar y se puede aprender de esos datos, ¿no? Tenemos que ir hacia modelos de aprendizaje basados en datos y crear learning paths adaptados a la experiencia de aprendizaje de cada alumno de forma individual, de una manera personalizada y masiva, ¿no? Todo basado en datos y crear el data story learning, es decir, crear historias de aprendizaje a través de contenidos personalizados adaptados a cada persona, a su estilo de aprendizaje, a su ritmo de aprendizaje y a su forma de interactuar con los medios, ¿no? Es decir, no todos interactuamos con los medios ni todos nos motivamos de la misma manera al interactuar con los medios o los objetos de aprendizaje, ¿vale? Y es muy importante que los datos nos permiten adelantarnos a los problemas, es decir, nos adelantamos a las necesidades de los alumnos y predecimos, no solamente predecimos el futuro de nuestros alumnos, sino que somos capaces de crear el futuro deseado, es decir, podremos llevarlos por el camino adecuado para que lo que queremos que pase, que es aprendizaje, suceda. Las empresas también se descentralizan y el aprendizaje también, es decir, la universidad deja de ser la atalaya de poder dentro del mundo de la cultura y la educación, porque esto ya se ha descentralizado hace tiempo, ¿no? Para mí, cuando hablábamos del cambio que supuso la imprenta, ¿no?, de Gutenberg en lo que fue la revolución educativa, pues Internet ha supuesto un cambio similar y equivalente. Solo que en estos tiempos que vivimos, pues se ha acelerado, pero ya estaba ahí, ¿no? A mí a veces me preguntan en entrevistas, pero el contenido, el futuro de la educación, el contenido... No, oiga, el contenido ya es libre y gratuito y está en todas partes. YouTube es la mayor base de datos de conocimiento del mundo. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de las instituciones educativas? Pues lo que decíamos al principio, aprender a partir de la práctica para enseñar aquello que necesitamos para reutilizarlo en el futuro, ¿no? Es decir, asegurarnos de que el proceso de producción de aprendizaje sucede y de que adquirimos experiencia a partir de la práctica, ¿no? Es decir, el contenido ya es libre y el valor ya no estará en ser el poseedor del conocimiento y la información, sino en ser capaz de transmitirlo, procesarlo y generar aprendizaje, ¿no? Una de las predicciones que también me gusta hacer es que la nueva moneda del futuro va a ser el talento, ¿no? El talento será una moneda de cambio, ya lo es, de hecho. ¿Hacia dónde va el mundo de la educación? Para mí, el cliente, es decir, el alumno y su experiencia va a ser el centro de todo. Vamos a ir hacia un modelo donde introduciremos chatbots y conversational learning. Nosotros ya estamos aplicando tecnología con chatbots, todavía en algunos casos en una fase inicial, pero ya somos capaces de responder el 40 al 50% de las preguntas que hacen nuestros alumnos en el campus, ya somos capaces de responderlas con un chatbot. Y las que no, le damos automáticamente sugerencias en diferentes fuentes de información que hay en Internet, ¿no? Yo creo que también la forma de aprender, el millennial, ¿no? El estudiante de hoy en día consume el contenido de una manera distinta como lo consumimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, el microlearning, es decir, las pequeñas píldoras de contenido en vídeo, yo creo que forma parte del futuro modelo de aprendizaje de las instituciones educativas, ¿no? La gente, como decía antes, no va a querer ir a clase a que un profesor le cuente su discurso, que a lo mejor lleva 20 años contando el mismo discurso, sino que dice, oye, para desplazarme, para escuchar esto, grábamelo, házmelo divertido y entretenido y que sea mucho más lo que llamamos edutainment, contenido, entretenimiento educativo, porque así también, al final, yo siempre digo que enseñar significa emocionar y si hacemos que el contenido sea mucho más atractivo, mucho más fácil de consumir, también el alumno se va a motivar y va a desempeñar mucho mejor, ¿no? Y una experiencia omnicanal, ¿no? Por supuesto que y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? La experiencia de aprendizaje en el móvil es determinante. El grado de conectividad en Latinoamérica es en un alto grado a través de móviles y a través de Wi-Fi, ¿no? Y por tanto, para llegar a la audiencia deberemos generar, como digo, contenidos adaptados con experiencia móvil y no de esto. Es decir, mobile learning first. Primero móvil, después tradicional. Es decir, tenemos que vivir cambios acelerados. Es decir, ya no es hay que ir a la plataforma tecnológica. No, oiga, hay que ir a una experiencia móvil prioritaria de aprendizaje, ¿no? Tenemos que ofrecer mucho más valor añadido. Online, para mí el contenido va a ser digital, el delivery del contenido va a ser omnicanal, es decir, el online first.
sea, pasa de ser online second a ser online first. Evidentemente, online first más presencial, por supuesto. Por supuesto, aprendizaje ubicuo y learning anywhere y blended, y automatización e inteligencia artificial, ¿no? Personalización de aprendizajes múltiples e inteligencias. Del e-learning al ex-learning, partimos de un modelo educativo comoditizado y tenemos que ir a crear experiencias únicas y memorables. Como he dicho, toda la data nos va a permitir hacerlo de una manera personalizada y masiva, ¿no? Hay que inspirar y emocionar a los alumnos para que estén motivados para aprender. Como decía, contenidos entretenidos, contenidos adaptados a su forma de consumo del contenido. Y no a como nosotros lo queremos generar. Es decir, el cliente está en el centro, no estamos nosotros en el centro. Lo que hay que construir son contenidos como el cliente, el alumno quiere consumirlos, ¿no? Y utilizar tecnologías como la inteligencia artificial, el peer-to-peer o el aprendizaje entre pares para automatizar procesos de poco valor y aumentar los servicios de valor añadido y personalizado, ¿no? Y el Big Data para crear experiencias adaptadas y personalizadas. Vamos a pasar un poco más rápido. Aprendizaje experiencial. El alumno está en el centro, no el profesor, ni siquiera en la institución educativa. Integramos el aprendizaje formal, informal y social. El aprendizaje está distribuido y en red, crowd learning, y el profesor deja de ser un transmisor de conocimiento para convertirse en un mentor, en una guía, en un orientador que ayuda y da soporte al alumno en su entorno personal de aprendizaje, la construcción de su entorno personal de aprendizaje, ¿no? Esta diapositiva creo que no la podemos pasar. ¿Cómo será el profesor del futuro? Por supuesto, tendrá que ser experto en la temática que imparte, es decir, lo ha tenido que hacer, no leer en un libro. Posee experiencia contrastada, porque al final el valor añadido que le va a dar un profesor no va a ser el darle unos apuntes o leerle un guión, sino en traerle experiencia desde su propia experiencia profesional, darle un feedback desde el mundo real y no desde el mundo académico. Con una gran vocación docente, tiene que apasionarle la enseñanza. Un gran comunicador, tiene que ser y muy empático, tanto tiene que saber comunicar como ser muy empático y cercano con el alumno. Será un facilitador, sobre todo, y no un transmisor de conocimientos. ¿Y cómo deben ser nuestros alumnos? Pues como os decía antes, ¿no? Debemos fomentar el pensamiento crítico, es decir, nos debemos cuestionar todas las cosas. Tenemos que enseñar a la gente a pensar de forma crítica y a ser crítico con todo lo que recibimos e incluso con cómo recibimos la información, ¿no? Es decir, la pandemia también nos ha enseñado a ser críticos con la recepción de la información. Hemos valorado mucho las fuentes de confianza, ¿no? Pues el alumno tiene que aprender a identificar fuentes de confianza, tiene que aprender a trabajar en red y colaborar para aprender, aprender colaborando. Es más fácil aprender colaborando y compartiendo porque aprendemos mucho más con menos tiempo. Tiene que ser resolutivo ante los problemas, tiene que tener habilidades para saber resolver problemas y tiene que ser creativo, ¿no? Tiene que plantear enfoques creativos ante los problemas, ante problemas ordinarios, buscar soluciones innovadoras, ¿no? Ser innovador y creativo. Y bueno, por mi parte hemos terminado. Muchísimas gracias, Óscar. En los pocos minutos de tu disertación nos has llevado un viaje al futuro a 300 kilómetros por hora. Pero también nos has dado una reflexión de cómo la educación es una de las actividades que más se ha tardado en transformarse.